¿Cómo me están oyendo? Bien, doctor, se escucha bien. Perfecto. Bien, 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 profe. Ah, bueno, me alegra mucho. Ya a ustedes los estoy oyendo divinamente. Bueno, yo quiero repasar o ahondar un poquito en el concepto de constitución y luego los tipos de constitución y luego entonces la forma para reformar la constitución, pasando por el poder constituyente, que es el poder constituyente. En fin, yo estuve revisando unas notas. Creo que es necesario hacer unas precisiones. Bueno, constitución. La constitución en sentido material y en sentido formal. Me acomodo yo mejor aquí en esta silla. Entonces la palabra constitución puede tener dos sentidos según se tome en consideración al aspecto meramente normativo, o sea, las reglas de derecho que ella contiene, o que se refiera a las formalidades que revisten la elaboración y la modificación de esas mismas reglas. Entonces, en el primer caso, al aspecto puramente normativo, a las reglas de derecho, se habla de constitución en sentido material. Constitución en sentido material. Y en el segundo se habla de constitución en sentido formal. En sentido material, por constitución, podemos entender en términos generales el conjunto de reglas fundamentales relativas a la organización y a la actividad del Estado. Entonces, lo que se toma en consideración aquí es el contenido, la materia misma de la Constitución. Entonces, por ejemplo, la forma que ha de revestir el Estado, el sistema de gobierno que lo va a regir, los órganos del poder público, su conformación, sus funciones principales, los derechos civiles y políticos de los ciudadanos. Entonces, esto es en sentido material. En sentido formal, podemos entender por constitución el documento que reglamenta el funcionamiento de las instituciones políticas. Entonces, lo que interesa aquí es la forma y no el contenido de la regla jurídica. Hay varios tipos de constitución. Hablamos de constituciones rígidas y constituciones flexibles. Una constitución rígida o firme, como dicen otros, es aquella cuyas disposiciones solamente pueden ser modificadas mediante procedimiento especial y con la intervención de un órgano calificado para tal efecto. Esta variedad solo puede darse dentro del contexto de la Constitución en sentido formal. En Colombia, la Constitución se sitúa dentro de la variedad de constituciones rígidas. En efecto, la Constitución política nuestra prevé en sus artículos 374 a 380
los distintos mecanismos a través de los cuales puede ser reformada. Mecanismos que comprenden la reforma por el Congreso o por una asamblea constituyente o por el pueblo mediante el referendo. Se llama constitución flexible o elástica aquella cuya modificación sigue el mismo procedimiento establecido para la reforma de las leyes ordinarias. Hay constituciones escritas y constituciones consuetudinarias. Entonces ya vimos constitución rígida, constitución flexible. Ahora constitución escrita y constitución consuetudinaria. La constitución escrita es aquella en la cual las reglas relativas a la organización del Estado están contenidas en un texto o documento que se considera como ley fundamental. Pero no es tanto la escritura lo que caracteriza a la Constitución escrita, como la circunstancia de estar escrita en un cuerpo único, en un documento unitario. Y existe constitución consuetudinaria cuando los principios de organización del Estado resultan de prácticas o de tradiciones consagradas por el uso a lo largo de los años a los cuales se otorga fuerza jurídica. Esta modalidad de la constitución consuetudinaria es anterior a las constituciones escritas. De hecho, su origen se confunde con el nacimiento mismo del concepto de constitución. Pero la existencia de constitución consuetudinaria no excluye el hecho de que al lado de los usos o costumbres considerados con fuerza jurídica, existen documentos que consagren por escrito ciertos principios esenciales para la organización del Estado. Eso existe, por ejemplo, en la Gran Bretaña, donde el sistema jurídico constitucional reviste el carácter de consuetudinario. La Constitución del Reino Unido es consuetudinaria. Sin embargo, hay ciertos documentos escritos que han servido para trazar los lineamientos esenciales en la organización del Estado. Entre esos documentos escritos, se destacan la Carta Magna del año 1215. Se destaca también la Petición de Derechos de 1628. The Bill of Rights, la Carta de Derechos del año 1689. El Acta de Establecimiento de 1701. Los Tratados de Unión con Escocia de 1707 y con Irlanda de 1800. Hay otros ejemplos de constitución consuetudinaria, por ejemplo, la Constitución de Israel, la Constitución de Nueva Zelanda. Bien. Viene otro tipo de constitución que se llama constitución originaria y constitución derivada. Por constitución originaria podemos entender aquella que contiene principios nuevos, principios verdaderamente originales para la organización política de un Estado. Es una constitución creadora en cuanto establece pautas y sistemas de organización y principios filosóficos para la vida estatal que anteriormente no habían sido consagrados en un documento constitucional.
Esa es la constitución originaria. Y por constitución derivada se entiende aquel tipo de constitución que sigue fundamentalmente los modelos constitucionales nacionales o extranjeros, llevando a cabo tan solo una adaptación a las necesidades nacionales. La tendencia general en el mundo moderno ha sido la de ir adaptando las constituciones a través del sistema de sucesivas reformas a los requerimientos del momento y a las circunstancias cambiantes en la vida de los pueblos. Solamente los grandes cambios revolucionarios suelen producir nuevas reformas constitucionales. Constitución programática y constitución utilitaria. Teniendo en cuenta su contenido ideológico, las constituciones pueden clasificarse en programáticas y utilitarias o neutrales. Programáticas, utilitarias o neutrales. Las primeras, las programáticas, son aquellas en las que el aspecto ideológico o filosófico es preponderante en su estructura. Contienen un programa ideológico muy definido y de vasta proyección. Las segundas, las utilitaristas, son aquellas que se pueden considerar ideológicamente neutrales o meramente utilitarias, por cuanto en ellas el énfasis recae en la organización mecánica del funcionamiento del poder en el Estado. Como ejemplos de constituciones programáticas podríamos citar la Constitución Mexicana de 1917, las constituciones soviéticas de 1918 y subsiguientes, y en general la de los países socialistas marxistas. Como ejemplo de constituciones utilitarias podría citarse la de Alemania de 1871. Y hay otras clasificaciones de la Constitución. Se habla de constitución normativa, constitución nominal, constitución semántica, que no quiero meterme en eso. Vamos a ver la costumbre, valor jurídico de la costumbre constitucional. Los usos nacidos en la vida política al interior del Estado es lo que comúnmente se califica como costumbre constitucional, diferente de la constitución consuetudinaria, porque es que esta resulta de tradiciones a las cuales no se opone ningún escrito anterior, en tanto que la otra surge dentro de un Estado regido por una constitución escrita. Entonces, la costumbre, la solución según la cual la costumbre no tiene valor ninguno cuando contradice textos constitucionales, es también la adoptada por el constituyente colombiano. Recordemos el Código Civil colombiano en su artículo 8. Ese artículo 8 establece de manera categórica: la costumbre en ningún caso tiene fuerza contra la ley. No podrá alegarse el desuso para su inobservancia, ni práctica alguna por inveterada y general que sea.
Entonces la costumbre en ningún caso tiene fuerza contra la ley, ni podrá alegarse el desuso para su inobservancia. Entonces la costumbre no tiene valor ninguno cuando contradice textos constitucionales. Y es también la adoptada por el constituyente colombiano. Ello va implícita en los artículos 374 y siguientes de la Constitución. Miremos a ver qué dice el 374 de la Constitución. Dice el de la reforma de la Constitución. La Constitución política podrá ser reformada por el Congreso, por una asamblea constituyente o por el pueblo mediante referendo. ¿Ok? ¿Cuál es el objeto de la Constitución? El objeto de una Constitución es por regla general doble. De un lado, organiza el ejercicio del poder en el Estado. Desde este punto de vista, puede afirmarse que ella establece lo que se llaman las reglas de juego de la vida institucional. Por otro lado, la Constitución consagra los principios que servirán de guía para la acción de los órganos del poder público. Desde este punto de vista, ella refleja una determinada filosofía política. El preámbulo que suele haber en todas las constituciones es esa fórmula solemne colocada a manera de introducción en el encabezamiento de la Constitución y que resume las grandes directrices que inspiran la promulgación de la Constitución y que deben servir de pausa o guía a gobernantes y gobernados en la vida del Estado. El preámbulo también se podría definir como la enunciación previa contenida en las constituciones donde se exponen los grandes principios y fines que han guiado al constituyente para redactar las normas básicas de la organización política del país. En materia de preámbulos, el preámbulo de la Constitución de los Estados Unidos de 1787 sirvió de modelo a la gran mayoría de las constituciones americanas y europeas, incluso de la época contemporánea. Por ejemplo, los Estados Unidos. El preámbulo dice: nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, a fin de formar una unión más perfecta, establecer la justicia, asegurar la tranquilidad interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para todos nosotros y para nuestra posteridad, ordenamos y establecemos que esta Constitución, ordenamos y establecemos esta Constitución para los Estados Unidos de América. La anterior Constitución colombiana, la de 1886, adoptó una fórmula más sucinta, pero
no menos expresiva. Esa Constitución en el preámbulo dijo, en nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad. Esa es la filosofía tomasina. En nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad, y con el fin de afianzar los bienes de la justicia, la libertad y la paz, hemos venido a decretar, como decretamos, la siguiente Constitución Política de Colombia. Ese era el preámbulo de la Constitución de 1886. Pero ese preámbulo no le gustó a muchos políticos que querían desaparecer la figura de Dios en la Constitución y en las leyes. Porque es que pues ahí hay una parte difícil, y es que no podemos desconocer que todo poder emana de Dios, todo poder viene de Dios. Entonces, como a esa constituyente fueron varios políticos, nada católicos, nada cristianos, que no creían en Dios, dijeron lo siguiente en el preámbulo: el pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, nada más, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente Constitución. Entonces, aquí solamente se dice invocando la protección de Dios, mientras que la del 86 decía en nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad. Ese era el preámbulo, muy lindo el preámbulo de la del 86. Pero llegaron una cantidad de políticos que decían que eran cristianos y que no se debía revolver el sentido del concepto de Dios con el concepto de constitución. Pero ignorar o pretender ignorar que toda ley emana de Dios y que es Dios la fuente suprema de toda autoridad, pues es tratar de tapar el sol con las manos. Pero es que se revuelve la fobia a la iglesia con el concepto de Dios. Se ve que esos políticos nunca estudiaron la teoría del poder de Santo Tomás. Es difícil. Yo me metí en eso y me iba como así como desquiciando, porque hay un momento en que uno como que va perdiendo la chaveta en la medida en que uno va profundizando. Bueno. Entonces, por regla general, las constituciones van precedidas de un preámbulo en el cual
se consignan en forma solemne los principios ideológicos que han inspirado al constituyente para promulgarla. Y viene enseguida del preámbulo el contenido mismo de la carta, el cual se suele dividir por materias, en títulos o capítulos o secciones. Cada uno de ellos se compone de artículos en los cuales se consignan las disposiciones particulares correspondientes a la materia de que se trata. Los artículos pueden a su turno estar subdivididos en ordinales o en parágrafos. También pueden constar de varios numerales cuando se trata de relacionar, por ejemplo, las atribuciones o funciones de algún órgano del Estado, autorizaciones, prohibiciones o limitaciones concedidas o impuestas a determinado agente del poder. Por lo general, las cláusulas de reforma van al final del texto constitucional y las declaraciones de derechos a comienzo del mismo. La Constitución Política de Colombia consta de un preámbulo y 13 títulos divididos en 380 artículos. El título primero trata de los principios fundamentales. El segundo, de los derechos, las garantías y los deberes. El tercero, de los habitantes y del territorio. El cuarto, de la participación democrática y de los partidos políticos. El quinto, de la organización del Estado. El sexto, de la rama legislativa. El séptimo, de la rama ejecutiva. El octavo, de la rama judicial. El noveno, de las elecciones y de la organización electoral. El décimo, de los organismos de control. El 11º, de la organización territorial. El 12º, del régimen económico y de la hacienda pública. Y el 13º, de la reforma de la Constitución. Siempre se dijo y se sigue diciendo que en su aspecto formal, esta Constitución del 91 resultó excesivamente larga y reglamentaria y que contiene además normas que no serían propiamente constitucionales por su contenido y peca de imprecisiones, incluso errores en su redacción, por contraste con la Constitución de 1886, que esa sí fue redactada por alguien que sí dominaba el idioma, redactada en forma más clara y conciso. Y fue redactada por uno de los más reconocidos gramáticos de la lengua castellana, don Miguel Antonio Caro. Y en las sucesivas reformas de que fue objeto intervinieron decididamente personalidades calificadas tanto por su versación jurídica y constitucional como por un depurado estilo. No obstante lo anterior, en los aspectos de fondo, la Constitución del 91 representa un considerable avance en materia de derechos humanos, de ampliación de los espacios de participación democrática y de modernización de las instituciones políticas en relación con la Constitución anterior de 1986. Bueno. Estuve repasando qué es el poder constituyente. Podríamos decir a la pregunta ¿qué es el poder constituyente? Podríamos contestarla diciendo que es la facultad inherente a toda comunidad soberana de darse su ordenamiento
jurídico político fundamental, originario, por supuesto, por medio de una constitución, y de reformar este total o parcialmente cuando sea necesario. Entonces, en esta definición aparecen como características esenciales del concepto de poder constituyente, en primer lugar, el que su titularidad está en cabeza de la comunidad soberana, es decir, el pueblo como titular de la soberanía nacional. En segundo lugar, que esa facultad consiste en darse su propio ordenamiento jurídico político fundamental a través de una constitución. En tercer lugar, que el poder constituyente puede ser originario o primario cuando actúa para dar este ordenamiento por primera vez o para cambiarlo por otro distinto, y derivado cuando delega en un cuerpo específico que puede ser un poder constituido la facultad de reformar o modificar el ordenamiento, es decir, para hacer una reforma constitucional. Entonces se hace una constituyente. La constituyente es para eso. Cuando yo estudiaba Derecho Constitucional en la Universidad Externado de Colombia, nos hicieron una pregunta. ¿Qué es una constitución? Y buscando y escarbando, y que se los recomiendo, encontré un librito bellísimo, pequeño. Su autor es Ferdinando Lasalle. Ferdinando Lasalle, a pesar de que fue contemporáneo de Marx, formuló una teoría sociológica sobre el poder constituyente. Lasalle va en busca de los factores reales de poder. Entonces, para Lasalle, ¿qué es una constitución? Ese es ese documento contentivo de los factores predominantes de poder. Entonces, en la Prusia de su tiempo, identifica con los poderes de la monarquía, la gran burguesía, los banqueros, la pequeña burguesía y la clase obrera. Entonces, ¿qué dice Lasalle? Que la constitución de un país es en esencia la suma de los factores reales de poder que rigen en ese poder. Y esos factores reales se erigen en derecho y en instituciones jurídicas cuando se extienden en una hoja de papel y se le da la expresión escrita. De ahí la constitución jurídica del Estado. Entonces, la Constitución es ese documento escrito contentivo de los factores predominantes de poder. Búsquense el librito. Ese librito todavía se consigue. Bueno, el poder constituyente puede ser originario y derivado. El poder constituyente se llama originario cuando el nuevo orden jurídico que él establece nace sin apoyarse en ninguna otra norma positiva anterior. Es decir,
cuando surge por primera vez. Ello puede tener lugar en el caso del nacimiento o la conformación de un nuevo Estado al darse su propia constitución independiente, o puede ser también como consecuencia de la ruptura del orden jurídico anterior, bien sea como resultado de un cambio revolucionario, de un golpe de Estado, de una transformación institucional en las estructuras políticas del Estado o de una conquista militar. Entonces, ese sería el poder constituyente original. Y el poder constituyente se llama derivado cuando el ordenamiento jurídico nuevo surge de un sistema constitucional ya establecido, basado en competencias y mediante procedimientos ya existentes en vigor. Ese es el poder constituyente derivado. Sus funciones o su funcionamiento está previsto en disposiciones de la Constitución anterior, la cual dispone procedimientos especiales para su revisión o reforma. ¿Quién es el titular del poder constituyente originario? El poder constituyente tiene, entre otras, las características de ser un poder originario o primario, incondicional y soberano, de lo cual resulta que este poder pertenece en su conjunto a la comunidad soberana. Entonces, ¿es el pueblo el titular del poder constituyente? Vamos a decir que sí. Dentro de la concepción democrática occidental, el titular del poder constituyente originario o primado es el pueblo soberano, al cual le corresponde su ejercicio de una manera plena, indivisible, permanente, inalienable, indelegable, imprescriptible. Esta titularidad permanece latente en cabeza de la comunidad por encima de la Constitución que ha dado su origen. Entonces el pueblo es el que produce la Constitución. Entonces, ¿dónde radica el poder? El poder radica o descansa en el pueblo. Bueno. ¿Qué es una asamblea constituyente? ¿Qué es una asamblea constituyente? Bueno, yo me hice esa pregunta hasta que encontré la respuesta. Una asamblea constituyente es una corporación especialmente integrada para elaborar un texto
constitucional para un Estado en formación. 1. O para reemplazar una constitución ya existente. O para introducirle a la constitución vigente unas modificaciones sustanciales. Esas modificaciones básicamente se hacen en cuanto a la forma de Estado, al sistema de gobierno o al régimen político. En los dos últimos casos ocurre cuando el ordenamiento jurídico político se haya severamente quebrantado o su vigencia ha sido interrumpida por obra de una grave conmoción interna, por un golpe de Estado, por una revolución triunfante o por una guerra civil. Bajo los regímenes dictatoriales o de facto, la Asamblea Constituyente suele sustituir al Congreso o el Parlamento en su función legislativa, con lo cual acumula los dos poderes, el constituyente derivado y también el legislativo, como pretexto para prolongar su duración. ¿Cómo debe convocarse e integrarse la constituyente? En principio, la convocatoria a una asamblea constituyente debe hacerla el propio pueblo soberano, mediante un procedimiento que se llama plebiscito. Repito, la pregunta es ¿cómo debe convocarse e integrarse la constituyente? En principio, la convocatoria a una asamblea constituyente debe hacerla el propio pueblo, mediante un procedimiento que se llama plebiscito. No obstante, en la práctica, este tipo de asambleas suelen ser convocadas por el gobierno de turno, especialmente cuando se trata de un régimen de facto. Rara vez ocurre que sea convocada por el Parlamento o Congreso. En cuanto a su modo de integración, si se quiere que ella sea auténticamente democrática, sus miembros deben ser elegidos por voto popular. Pero en la práctica, este sistema presenta serios inconvenientes. En primer lugar, el de que casi inevitablemente esa elección tiene un carácter corrientemente político partidista y en consecuencia la constituyente acaba siendo integrada de modo exclusivo por representantes de la clase política, quienes disponen de la experiencia y la maquinaria electoral. Y en segundo lugar, como consecuencia de la experiencia y la maquinaria electoral, se tiene que de esas asambleas tener excluidos los voceros auténticos de otros importantes estamentos de la sociedad ajenos al quehacer político. Entonces, una de las primeras y más importantes asambleas constituyentes de la época moderna fue sin duda alguna la francesa de 1789, que aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre. ¿Quién tradujo la Declaración de los Derechos del Hombre aquí en Colombia? Antonio Nariño. Exactamente, Antonio Nariño. Y eso le trajo su desgracia. Y entonces dije que fue la francesa que aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y luego
La primera constitución escrita de Francia fue la de 1791. A lo largo del siglo XIX, muchas de las nuevas constituciones europeas y americanas fueron producto de asambleas constituyentes. En este siglo, este mecanismo ha sido utilizado para cambiar las constituciones de muchos países del mundo. La italiana en 1947, la de la República Federal de Alemania en 1949. Fueron pues productos de asambleas constituyentes. En Colombia, las asambleas constituyentes no han sido muy frecuentes. Una de las primeras fue la de Ocaña, la de 1828, cuando Bolívar quiso implantar su constitución eminentemente dictatorial. Entonces, una de las primeras, yo diría pues que la primera, la de Ocaña de 1828, fracasó en su intento de reformar la Constitución de Cúcuta. Las constituciones de 1832, 1843 y 1858 fueron expedidas por el Congreso en calidad de constituyente derivado. La de 1863 fue obra de una convención, y la de el año de 1886, obra del Consejo Nacional de Delegatarios, que en la práctica podría asimilarse más a una convención que a cualquier otra cosa. Bueno. ¿Qué es el referéndum? Y después vamos a ver el plebiscito. El referéndum, que se llama referéndum constitucional, es el sistema en el cual se aplican los principios de la democracia directa. Al pueblo se le somete el texto de una nueva constitución para que el pueblo se pronuncie libremente mediante sufragio universal. Ya no es una asamblea, sino el pueblo mismo quien establece directamente la Constitución. El sistema puede tener modalidades como una asamblea constituyente que elabora y aprueba un texto constitucional que luego debe ser sometido a la ratificación popular mediante el referéndum. ¿Cómo sería el procedimiento? El gobierno elabora un texto que propone a la consideración del pueblo mediante la vía de referéndum, caso en el cual el pueblo ejerce directamente el poder constituyente. Este sistema fue utilizado en Francia para elaborar la adopción de las constituciones de 1946, es decir, la Cuarta República Francesa, y la de 1958, la Quinta República, y en Italia para la de 1947, que instauró definitivamente el régimen republicano en ese país. También fue aprobada por referéndum la Constitución de Egipto de 1971. El plebiscito. El plebiscito tiene su origen en la Roma antigua, donde las decisiones de la asamblea de las tribus, las comitia tributa, y del consejo del pueblo, concilium plebis, eran sometidas a ratificación popular a través de la plebiscita, y donde los tribunos se hacían plebiscitar. En la práctica, el procedimiento del plebiscito es semejante al del referéndum. En ambos casos se somete a la consideración del pueblo
un proyecto de decisión, pero esta vez el pueblo tiene que decir sí o no. ¿Lo aprueba o no lo aprueba? Entonces, por medio del voto sí o no. Sin embargo, hay algunas diferencias entre el plebiscito y el referéndum. Por una parte, mientras el referéndum se hace sobre un texto ya elaborado de proyecto de constitución o de reforma constitucional o de ley o de cualquier otro tipo de decisión normativa para que sea refrendado por el pueblo. El plebiscito generalmente se hace en torno a una pregunta, a una propuesta genérica, o en algunos casos, como ocurre en las dictaduras, a una persona. Surge otra diferencia. Mientras el referéndum supone un clima de plenas garantías y libertades públicas y es un mecanismo propio de democracia, el plebiscito personal se suele realizar bajo regímenes autocráticos en un clima de restricción a las libertades públicas, sobre todo a la libertad de expresión, y tiene por objeto la adhesión o la legitimación del gobernante de turno. Entonces, este sistema ha sido criticado por los principales tratadistas. En Colombia hubo un plebiscito en 1957. En Colombia, el llamado plebiscito del 1 de diciembre de 1957, aunque no tuvo por objeto establecer una constitución, sino reformarla, fue en realidad un referéndum. El pueblo colombiano votó abrumadoramente en aquella fecha en favor de un texto propuesto por una comisión de reajuste institucional dentro de un clima de amplias libertades públicas y garantías ciudadanas, no con el propósito de adherir a los gobernantes de turno, porque ahí se nombró en aquella época una junta castrense provisional del gobierno. Fueron los oficiales más antiguos del ejército, de la armada, de la fuerza aérea y de la policía. Formaron una junta de gobierno. Entonces, no fue con el propósito de adherir a los gobernantes de turno, los de la junta castrense, sino precisamente de restablecer el régimen de la democracia representativa que había quedado abolida por la dictadura militar que había regido desde 1953 hasta el 10 de mayo de 1957 e instaurar con ese fin el sistema del Frente Nacional por un término fijo de 16 años. Entonces, con la renuncia de el general Rojas Pinilla, se consiguió pues una reforma de la Constitución a través de un plebiscito, pero por la forma que se hizo, más fue de referéndum que de plebiscito. Aunque las constituciones son hechas con vocación de permanencia, es decir, para que se mantengan vigentes de manera indefinida, es natural que ellas deben prever los mecanismos para su propia reforma. Cuando las circunstancias políticas, económicas, sociales o culturales así lo exigen. Entonces, la necesidad de un cambio institucional que se adecue a las nuevas realidades de un texto es lo que motiva la reforma constitucional, la cual no implica necesariamente el cambio de una constitución por otra, no, es reformarla. Más aún, la estabilidad de la constitución consiste en que ésta se adecue
a través de las necesarias reformas a las situaciones cambiantes de la sociedad a la cual ha de aplicarse. Por ello, cada vez que esos cambios se producen, no es el cambio de constitución la vía más acertada, sino el de la reforma. Entonces, casi todas las constituciones se reforman. En Colombia, la Constitución de 1991 prevé la iniciativa popular en materia de reforma constitucional. En efecto, el 20% de los concejales o de los diputados o los ciudadanos en un número equivalente al menos del 5% del censo electoral vigente pueden presentar proyectos de reforma constitucional. Miremos qué dice el artículo 375 de la Constitución. El 374 dice: la Constitución política podrá ser reformada por el Congreso, por una asamblea constituyente o por el pueblo mediante referendo. Entonces, ¿cómo se reforma la Constitución en Colombia? Puede ser reformada por el Congreso, por una asamblea constituyente o por el pueblo mediante referendo. El 375 de la Constitución dice: podrán presentar proyectos de acto legislativo el gobierno, 10 miembros del Congreso, el 20% de los concejales o los diputados y los ciudadanos en un número equivalente al menos al 5% del censo electoral vigente. El trámite del proyecto tendrá lugar en 2 periodos ordinarios y consecutivos. Aprobado en el primero de ellos por la mayoría de los asistentes, el proyecto será publicado por el gobierno. En el segundo periodo, la aprobación requerirá el voto de la mayoría de los miembros de cada Cámara. En este segundo periodo solo podrán debatirse iniciativas presentadas en el primero. Mediante ley aprobada por mayoría de los miembros de una y otra Cámara, el Congreso podrá disponer que el pueblo, en votación popular, decida si convoca a una asamblea constituyente con la competencia propia, el periodo y la composición que la misma ley determine. Se entenderá que el pueblo convoca a la asamblea si así lo aprueba cuando menos una tercera parte de los integrantes del censo electoral. La asamblea deberá ser elegida por el voto directo de los ciudadanos en acto electoral que no podrá coincidir con otro. A partir de la elección quedará en suspenso la facultad ordinaria del Congreso para reformar la Constitución durante el término señalado para que la asamblea cumpla sus funciones. Y la asamblea adoptará su propio referendo, su propio reglamento. Deberán someterse a referendo las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso cuando se refieran a los derechos reconocidos en el capítulo primero del título segundo y a sus garantías a los procedimientos de participación popular o al Congreso, si así lo solicita, dentro de los 6 meses siguientes a la promulgación del acto legislativo. En fin. Entonces, dijimos que la Constitución de 1991, la Constitución colombiana, prevé la iniciativa popular en materia de reforma constitucional. El 20% de los concejales o los diputados o los ciudadanos en un número equivalente al menos del 5% del censo electoral vigente pueden presentar proyectos de reforma constitucional.
Y por otra parte, dispone la Constitución que deberán someterse a referendo las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso. ¿Cuál es el órgano competente para hacer las reformas? Una cuestión es la de iniciativa en materia de reformas, de reforma constitucional, y otro el del órgano competente para tramitarles. En la mayoría de los regímenes demoliberales contemporáneos, ese órgano es el Parlamento, pero puede ser también un cuerpo especial o el pueblo mismo para dotarse en un sistema mixto. Miremos como dijimos, que puede ser el Parlamento el que haga la reforma, pero puede ser un órgano especial. Entonces, con miras a agilizar las reformas a la Constitución o para sustraerlas del ámbito del Parlamento por otras razones, se confía la competencia para realizarlas a un órgano especial que puede ser una asamblea constituyente o una convención o una asamblea especial. Este sistema se ensayó en Colombia para tramitar el proyecto de reforma presentado en 1952 por el gobierno del presidente Laureano Gómez, pero fracasó tras el golpe militar del general Rojas Pinilla en 1953 al convertir el general a la Asamblea Constituyente en un instrumento político al servicio de su régimen. Posteriormente fue intentado por el gobierno del presidente López Miquelsen para darle trámite a la reforma que se proponía presentar, pero la Corte Suprema de Justicia declaró inexequible la convocatoria de la Asamblea por no estar previsto dicho mecanismo en la Constitución Nacional. Entonces puede ser a través de una Asamblea Constituyente. Bueno. Bueno. ¿Cómo es el sistema del control constitucional en Colombia? Este sistema colombiano es una novedad dentro del campo del derecho público. Que están intentando hackearle la cuenta desde WhatsApp. Sí, señores, pero les pasa que emite la policía de esta a través de la cuenta de Romacay virtual de la policía de delitos informáticos. Dice que a usted cuando le llegue un mensaje... Martín, por favor, apagas tu micrófono. Qué pena, le va a llegar un mensaje de texto con un... Bien, gracias. La Constitución de 1886 le otorgó a la Corte Suprema de Justicia la facultad de decidir definitivamente sobre la exequibilidad de actos legislativos que hayan sido objetados por el gobierno por inconstitucionales.
Entonces, le dio a la Corte Suprema la guarda de la integridad de la Constitución. Y entonces, la Corte Suprema de Justicia cumple estas funciones en sala plena, previo estudio de la Sala Constitucional compuesta de magistrados especialistas en derecho público. El Procurador General de la Nación y la Sala Constitucional dispondrán cada uno de un término de 30 días para rendir concepto y ponencia, y la Corte Suprema de 60 días para decidir. Pero el sistema colombiano de control de constitucional vino a reforzarse en la Constitución del 91 con la creación de la Corte Constitucional. A primera vista pareciera que se hubiera adoptado el sistema de control concentrado, pero en realidad el control sigue siendo difuso en el sentido de que sigue vigente la excepción de inconstitucional que puede impetrarse, como se explicó, ante cualquier autoridad judicial, incluso la administrativa, así como la intervención del Consejo de Estado en las demandas de inconstitucionalidad contra los decretos de los cuales no conoce la Corte Constitucional. La Corte Constitucional colombiana está integrada por 9 magistrados elegidos para periodos de 8 años y elegidos por el Senado de la República de sendas ternas presentadas por el Presidente de la República, por la Corte Suprema de Justicia y por el Consejo de Estado. Sus atribuciones fueron considerablemente ampliadas en relación con las que tenía la Corte Suprema de Justicia como guardiana de la integridad de la Constitución. Entonces, la Corte, además de las funciones, tiene otras nuevas. La Corte Constitucional, como por ejemplo decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que probaban los ciudadanos contra los actos reformatorios de la Constitución, solo por vicios de procedimiento y su formación. Decidir con anterioridad el pronunciamiento popular sobre la constitucionalidad de la convocatoria a un referendo o a una asamblea constituyente para reformar la Constitución, solo por vicios de procedimiento en su formación. Decidir sobre la constitucionalidad de los referendos sobre leyes y de las consultas populares y plebiscitos del orden nacional. Estos últimos solo por vicios de procedimiento en su convocatoria y decisión. En fin, una cantidad de nuevas atribuciones que se le dieron a la Corte Constitucional. ¿Qué dice? A ver, el artículo 242 de la Constitución. De la Constitución. Los procesos que se adelanten ante la Corte Constitucional en las materias a que se refiere este título serán regulados por la ley conforme a las siguientes disposiciones. Cualquier ciudadano podrá ejercer las acciones públicas previstas en el artículo precedente e intervenir como impugnador o defensor de las normas sometidas a control en los procesos promovidos por otros, así como en aquellos para los cuales
no existe acción pública. El Procurador General de la Nación deberá intervenir en todos los procesos. Las acciones por vicios de forma caducan en el término de 1 año contado desde la publicación del respectivo acto. De ordinario, la Corte dispondrá del término de 60 días para decidir y el Procurador General de la Nación de 30 para rendir concepto. En los procesos a que se refiere el numeral 7º del artículo anterior, los términos ordinarios se reducirán a 1/3 parte y su incumplimiento es causal de mala conducta que será sancionada conforme a la ley. Los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional. Bien. Se habla de los poderes de crisis institucionales. ¿Qué es eso? Los poderes de crisis institucionales están constituidos por el conjunto de facultades excepcionales previstas en el ordenamiento jurídico de un Estado, principalmente en la Constitución. Estos poderes tienen como finalidad esencial la de preservar el imperio de la legalidad por encima de las circunstancias que amenazan su vigencia. Ahí radica su diferencia con los poderes de crisis improvisados que forzosamente se convierten en poderes de hecho por no estar previamente concebidos y reglamentados. Pero ¿cuáles son los poderes de crisis? Los poderes o regímenes de crisis están hoy consagrados en todas las constituciones y legislaciones del mundo, y así lo han estado, aunque bajo diferentes denominaciones o concepciones, desde la instalación del régimen constitucional. Llámense ellos facultades extraordinarias, poderes excepcionales, estado de alarma, conmoción interior, estado de urgencia, estado de emergencia, estado de sitio o cualquier otra denominación que se les dé en cada país y en cada constitución. Su objeto es el mismo: conjurar las circunstancias de crisis que amenacen alterar o quebrantar el ordenamiento jurídico vigente. Sin embargo, según cada concepción, esos poderes pueden tener alcance y procedimientos diversos. El estado de alarma, por ejemplo, es de carácter eminentemente preventivo y limitado en el tiempo. Se acude a él para tratar de conjurar una crisis en su etapa de gestación o de simple amenaza con medidas de policía y durante un lapso determinado. Pasado ese tiempo, si no se ha logrado el objetivo, se pasará a otro régimen más drástico, como puede ser el estado de sitio. El estado de sitio
fue utilizado en Colombia durante muchos años. Lo que pasa es que los gobernantes y los políticos no les gusta decir que su país está en anormalidad jurídica y que por eso tiene que decretar el estado de sitio. El estado de sitio es sin duda el régimen de crisis más característico, sobre todo en América Latina y particularmente en Colombia. El estado de sitio, ¿cuál es el origen? El origen de este régimen, estado de sitio, es puramente militar y data de tiempos de los romanos. Se apelaba a él cuando una plaza estaba sitiada por fuerzas enemigas con el objeto de garantizar su adecuada defensa a través de medidas extremas como el llamamiento a las armas a todos los ciudadanos, el aprovisionamiento de alimentos y pertrechos por medios expeditos, la organización de la atención médica urgente. En la época moderna, el alcance de la institución se extendió al campo político, concretamente a los graves problemas de alteración del orden público interno, y no solamente a las situaciones de guerra exterior. Ha sido concebido el estado de sitio en la mayoría de las constituciones modernas, particularmente en las de América Latina, aunque no siempre se le haya dado ese nombre a la institución. En efecto, en muchos se habló genéricamente de facultades extraordinarias o de poderes de emergencia, pero en esencia el objetivo es el mismo: darle instrumento al Estado para afrontar situaciones graves de conmoción interna que pusieran en peligro la estabilidad constitucional. En Colombia, por ejemplo, la Constitución de 1821 fue la primera que consagró la institución de las facultades extraordinarias en dos de sus artículos, el 55 y el 128. El primero, el 55, referente a la guerra exterior, y el segundo, el 128, referente a la conmoción interior. Luego, la Constitución de 1832 previó de manera más detallada las facultades extraordinarias. La de 1843 se limitó a darle facultades al Ejecutivo para reprimir cualquier perturbación del orden público interno, en tanto que las de 1853, 1858 y 1863, por su parte, omitieron la inclusión de facultades extraordinarias al Ejecutivo para circunstancias de crisis, dejándolo en total indefensión. Fue la Constitución del año 86 la que consagró definitivamente en Colombia la institución del estado de sitio. Constitución de 1886 fue la que consagró el estado de sitio. Y es decir, conmoción interior, estado de sitio, con ese nombre. Y lo hizo con un carácter muy autoritario a través del artículo 121. Después, este régimen fue reformado en 1910, 1960 y 1968, buscando racionalizar su aplicación. En otras constituciones latinas, como la venezolana, la chilena, la ecuatoriana o la boliviana, contenían disposiciones, algunas de ellas muy prolijas, sobre poderes excepcionales al Ejecutivo en casos de conmoción interior. Hoy en día, en todas se contempla de modo expreso el régimen del estado de sitio. En Colombia, la aplicación de este régimen por el Ejecutivo en la segunda mitad del siglo XX fue excesivamente frecuente y a menudo abusiva, como ocurrió bajo los gobiernos entre 1949 y 1958, periodo durante el cual, bajo el amparo de estado de sitio, se legisló por parte del Ejecutivo en todos los campos de la actividad nacional, contrariando así el espíritu de la institución, según el cual ésta se concibe exclusivamente
para hacer frente a situaciones de alteración del orden público. De 1958 en adelante, los gobiernos sucesivos continuaron la mayor parte del tiempo haciendo uso de los poderes de Estado-sitio, pero ya circunscribiéndose a este tipo de situaciones. Alberto Lleras Camargo utilizó esos poderes de manera excepcional. Los demás lo emplearon durante la mayor parte de sus respectivos mandatos. Entonces, en Colombia, hasta 1968 no hubo una clara delimitación del ámbito de aplicación del estado de sitio. Entonces, en la reforma constitucional de 1968, se instituyó en Colombia un nuevo régimen de crisis, el llamado estado de emergencia económica y social, en virtud del cual, cuando sobrevengan hechos distintos de los previstos en el 121 que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico o social del país, o que constituyan también grave calamidad pública. Entonces, estos estados de emergencia económica y social es el estado de sitio. El constituyente colombiano del año 91, buscando morigerar el régimen del estado de sitio y evitar futuros abusos en la aplicación de los regímenes de crisis, decidió establecer los llamados estados de excepción y dividirlos en tres instituciones: el estado de guerra exterior, el estado de conmoción interna y el estado de emergencia. Todo eso es estado de sitio. Pero empezamos a hablar de los estados de excepción. Entonces estableció los llamados estados de excepción, que es el estado de sitio, disfrazado. El estado de guerra exterior, estado de sitio. El estado de conmoción interior, estado de sitio. Y el estado de emergencia. Mediante el estado de guerra exterior, el gobierno dispone de las facultades estrictamente necesarias para repeler la agresión, defender la soberanía nacional, atender los requerimientos de la guerra y procurar el restablecimiento de la normalidad. La declaración de estado de guerra exterior solo procederá una vez que el Senado haya autorizado la declaratoria de guerra, salvo que a juicio del presidente fuere necesario repeler la agresión. Mientras subsista este estado, el Congreso se reunirá con la plenitud de sus atribuciones y el gobierno deberá informarle motivada y periódicamente sobre los decretos que haya dictado y la evolución de los acontecimientos. Eso es mediante el estado de guerra. Mediante el estado de conmoción interior, que vino a reemplazar al anterior régimen de estado de sitio, el gobierno tendrá las facultades estrictamente necesarias para conjurar las causas de la perturbación e impedir la extensión de sus efectos. A dicho estado se le fijó un término no mayor de 90 días, prorrogable hasta por 2 periodos iguales, el segundo de los cuales requiere la autorización del Senado de la República. El gobierno deberá convocar al Congreso entre los 3 días siguientes a la declaratoria o prórroga del estado de conmoción, o si no, éste se reunirá por derecho propio con la plenitud de sus atribuciones. El gobierno debe presentar de inmediato un informe motivado sobre las razones que determinaron la declaración. Y tercero, el estado de emergencia. El estado de emergencia puede declararse cuando sobrevengan hechos distintos de los anteriores que perturben
o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país o que constituyan grave calamidad pública. El estado de emergencia puede declararse por periodos hasta de 30 días en cada caso, que no podrán exceder de 90 días en el año. Los decretos que dicte el gobierno deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica con el estado de emergencia y podrán en forma transitoria establecer nuevos tributos o modificar los existentes. En estos últimos casos, las medidas dejarán de regir al término de la siguiente vigencia fiscal, salvo que el Congreso durante el año siguiente les otorgue el carácter de permanente. Los decretos legislativos que dicte el gobierno en uso de los estados de excepción deben llevar la firma del presidente de la República y de todos los ministros. Y entonces, ahí se genera una responsabilidad para el presidente y los ministros, que serán responsables cuando declaren los estados de excepción sin haber ocurrido los casos de guerra exterior o de conmoción interior. Y lo serán también, al igual que los demás funcionarios, por cualquier abuso que hubieran cometido en el ejercicio de las facultades del estado de excepción. Como ya lo dijimos, el gobierno debe enviar a la Corte Constitucional al día siguiente de su expedición los decretos legislativos dictados en estado de excepción para que la Corte decida definitivamente sobre su constitucionalidad. Si el gobierno no cumple con el deber de enviarlos, la Corte Constitucional conocerá de oficio y de forma inmediata de dichos decretos. A mí me pareció que todos estos términos, todas estas figuras, valía la pena recordarlos. Bueno. Yo esta noche o mañana, más tardar, me pongo a mirar qué otras figuras tenemos interesantes para estudiar. A mí me parece como un tema, es que tengo varios temas que me están dando vueltas en la cabeza. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del sufragio? ¿El sufragio es un simple derecho o será un deber? ¿Debe considerarse el sufragio como una función pública a cargo del ciudadano? Ese es un tema que me gustaría abordarlo mañana. Y otro tema es el de los partidos políticos. ¿Qué son los partidos políticos? Bueno, yo tengo 20 minutos para las 8. Yo creo que podemos dar por terminada la clase de hoy. Entre tanto, un placer saludarlos. Profe. Señora. Buenas noches, profe. Buenas noches. Profe, es que quería hacerle una consulta. No sé si sea posible, lo que pasa es que con mi grupo pues estamos haciendo lo del trabajo del viernes y pues todavía nos hacen falta cositas. Sí. Entonces es para saber si de pronto su merced mañana nos podría regalar un espacio para poder reunirnos y cuadrar lo que nos falta, por favor. Bueno, esa es una solicitud muy respetuosa y diría yo que hasta cariñosa. Sí,
solicitud a la que no me puedo oponer. ¿Ustedes cuánto necesitarían? Tenemos 2 horas. ¿Dicto una hora y dejo la otra? Pues sí, nos serviría así, profe, por favor. ¿Cómo cuánto? Que dictaron un ratico y de resto, dale Pues, ese tiempo. Sí. sí, señor, porfa, sí, nos Bueno. sirve de mucho. Bueno, correcto. Entonces, la voz del pueblo es la voz de Dios y ustedes son el pueblo, ¿cómo les parece? Entonces, ante la voz de Dios yo no me puedo oponer. ¿Cómo me voy a oponer a una solicitud que me hace el pueblo? El pueblo que es la voz de Dios. Sí, entonces Vale, mañana miramos, claro. Listo, profe, muchísimas gracias. Bueno, entonces, entre tanto, que descansen. Igual, doctor, muchas gracias. Que sueñen conmigo y los demás angelitos. Bueno, hasta mañana. Buenas pues. noches, Hasta profe. mañana, hasta mañana. Mañana, profe, gracias. Bueno.